Buenas noches, buenas y bonitas noches. Dios les bendiga en esta noche. Estamos ya transmitiendo nuestro estudio bíblico. Hoy quiero decirles que hoy voy a usar esta playera para recordar un poquito que cada año nosotros los varones de la Alianza tenemos un retiro en el mes de agosto, pero ahora por causa de la pandemia no vamos a poder llevarlo a cabo. Yo espero que algunos de ustedes ya están ahí listos, sentaditos en sus casas, esperando a que se transmita este estudio bíblico que vamos a llevar ahora. Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda su hermano y pastor Guillermo Reyes de la Alianza Cristiana y Misionera de la Iglesia en Cristo en Palatine. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermana, porque ya veo que se están conectando, ya están allí listos para llevar a cabo este estudio. Este estudio a mí personalmente me ha parecido muy interesante porque son unos pasos importantes que debemos de dar todos los cristianos. Denme allí una notita si creen que es muy ordinario, muy malo que yo esté en esta playera, pero la quise promover un poquito y a lo mejor la semana que entra, si les gusta, me pongo la del otro año y del otro año, porque, bueno, tenemos que usarlas también, no tenerlas nomás guardadas. Hermanos, una vez más, Dios les bendiga. Buenas y lindas noches tengan. Gracias por los hermanos que ya se están conectando. Gracias por estar allí al pendiente de escuchar este estudio, de pensar en él. Es que es muy interesante que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tengamos que estar meditando constantemente en la palabra de Dios. Se podría decir que es hasta un imperativo. Dios le bendiga, hermano. Hasta es un imperativo que en serio que nosotros escudriñemos la escritura, porque no tenemos otro medio para nosotros tener una relación estrecha, íntima, espiritual, de gozo, de paz, de alegría, de armonía, de esperanza más que nada, en que nosotros podamos mirar las cosas espirituales como Dios quiere que las veamos. Por eso estamos estudiando este estudio profundo que las escrituras nos informan correctamente. Y hoy vamos a ver el tercer paso de estos que hemos estado mirando. El primer paso que vimos fueron las condiciones de la salvación. Y hay muchas expresiones en la Biblia que nos llevan a que nosotros debemos tener ciertas condiciones o mirar ciertas condiciones para que nuestra salvación se mantenga firme. Jesús dijo en Mateo 24:3, el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, la condición allí es la perseverancia. La condición que dijo el apóstol Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cuál es la condición? Creer. ¿Sí? Sí, eso es muy importante. Hay muchas que podría decir, pero el estudio de nosotros va, y perdón que se cayó esa cuestión, el estudio de nosotros va en otra situación. Ahora estamos en el tercer paso, ya vimos la reconciliación. Jesucristo nos reconcilió con Dios Padre. Y vimos que cuando una persona está molesta con otra o está enfadado con otro, necesita sanar esa relación y nosotros tendríamos que sanar la relación con nuestro Dios Padre Todopoderoso y el único que lo pudo hacer es Jesucristo. Bueno, amados hermanos que están ahí escuchando, hoy vamos a ver la justificación. La justificación viene de parte del Señor Jesucristo para con el Padre nosotros seamos justificados ahí. Así que yo les animo, hermanos, que veamos este otro punto importante. Por lo tanto, yo les pido que tengan su Biblia a la mano. Si usted quiere hacer apuntes, hágalos. Eso es bueno, eso es bueno. Bien, vamos a mirar hoy en esta noche en Gálatas capítulo 2, versículo 16, algo que la escritura nos va a informar. ¿Sí? Entonces, el tema de hoy es la justificación, tercer paso. Y dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie
será justificado. Vamos a orar. Padre de gloria, Dios Todopoderoso, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que tú nos muestres, Señor, que es necesario que nosotros tomemos estos pasos importantes para así nosotros estar firmes para el día que nos presentemos delante de ti. Llegar delante de ti, Señor, salvos, sí, Señor. Redimidos, sí, Señor. Justificados, santificados, Señor. Y así, Dios, ir caminando día con día en el camino tuyo para llegar a la presencia tuya. Bendice a los que están presentes. Si alguno está por alguna razón no pudiéndose conectar, Señor, te pido, Dios, que seas con ellos, que tú, Dios de gloria, bendigas a las familias cuando se unen para llevar a cabo este estudio. Bendícelos grandemente. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, este versículo de Gálatas capítulo 2, versículo 16, nos dice algo interesante sobre la justificación. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, en el Antiguo Testamento Dios dio la ley, ¿sí? Y el hombre no se puede justificar por las obras de la ley. Por mucho que intente guardar la ley, va a fallar en alguna. Y nosotros realmente no podemos con ello. Si el pueblo santo, el pueblo escogido de Dios, el pueblo judío de Dios no pudo llevar a cabo la ley, menos nosotros podríamos. Como gentiles no podemos alcanzarla. Es por eso que Jesucristo el Señor vino a este mundo para él cumplir la ley y ejecutarla, porque él dijo, de cierto os digo que ni una jota ni una tilde pasará de ello. Entonces, nosotros no podemos ser justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe que nosotros ejercemos en que Cristo el Señor nos justifica. ¿Sí? Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice Gálatas 2:16, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie, y dice nadie, será justificado. Entonces tenemos que meditar en que la justificación es a través de la fe en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo hizo todo perfecto para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Ahora, esto viene cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, cuando nosotros aceptamos su obra en la cruz del Calvario, cuando nosotros aceptamos su sacrificio y nos respaldamos a través de él en Cristo Jesús. O sea, en él tenemos esto. La justificación es un acto. Miren, la justificación es un acto ante el foro divino. Es un acto por el cual Dios pronuncia como justo al pecador. Dios pronuncia justo al pecador. O sea, nosotros no podemos justificarnos así solos. Necesitamos a alguien que pudiera cumplir con los requisitos de Dios y ese fue Cristo. Entonces nosotros no podemos justificarnos por las obras de la ley, pero por Cristo Jesús nosotros nos justificamos, o sea, por la fe en Cristo. Por eso la justificación es un acto ante el foro divino, por el cual Dios pronuncia como justo al pecador, imputándole la justicia adquirida por Cristo. Mire qué interesante, imputándole la justicia adquirida por Cristo. Esto nos debe de dar a nosotros una esperanza gloriosa de poder nosotros aceptar que qué cosa tan maravillosa hizo Jesús y mantenernos firmes en ello hasta el día que Dios nos llame a su santa presencia. De ahí que la justificación no se obtiene por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. De ahí que la justificación no se obtiene por las obras de la ley, una vez más, sino por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 39, yo quiero llevarlos allí, si quiere escríbalo, téngalo listo en su Biblia, búsquelo, ¿sí? Pero en Hechos capítulo 13, verso 39 dice de la siguiente manera, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado
todo aquel que cree en él. ¿Quién es él? Jesucristo. Pero fíjese cómo menciona a Moisés, quien dio la ley. La ley vino a través de Moisés, Dios se la dio a Moisés, ¿sí? Para que el hombre supiera que era pecador y que necesitaba someterse a la ley de Dios y cumplirla para su justificación. Pero el hombre no pudo con ella. Y no es que la ley sea gravosa, lo que pasa es que el hombre no puede por el pecado que mora en nosotros. Entonces sería necesario quitar ese pecado para que nosotros fuésemos redimidos y luego justificados. Y eso lo hizo Cristo cuando nos salvó. Por eso es necesario que nosotros entendamos y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. En él es justificado usted, yo, que hemos creído. Es interesante que nosotros debemos de estar siempre pendiente de lo que Dios dice en su palabra. Ahora, ¿por qué es necesario a veces llevar a cabo estos estudios y estar continuamente meditando en la palabra de Dios? Porque esto nos sostiene firmes. Mire, en estos tiempos tan difíciles, es triste, pero la Biblia dice que cuando las pruebas y las adversidades y todas estas cosas que van a suceder, según Mateo capítulo 24, dice, el amor de muchos se enfriará. Muchos se están enfriando. Muchos ya no están siguiendo al Señor. Muchos ya prácticamente no se quieren enterar de las cosas de Dios. Es más, yo estoy seguro que muchos en lo interno de su corazón dijeron, ojalá y nunca se abran más las iglesias. Pero nosotros debemos hacer un altar en nuestro hogar para alabar y glorificar el nombre de Dios y agradecerle por los cuidados que Él tiene con nosotros. Podemos decir, nada nos ha faltado, Dios ha provisto siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús nos justificó. Entonces, no nos pongamos cómodos, amados hermanos, amigos. No estemos cómodos confiando, esperando que el gobierno tome cartas en el asunto y ellos nos saquen de esta pandemia. No, aunque están haciendo su trabajo, pero nosotros debemos hacer el nuestro, es confiar en Dios, orar, clamar, suplicar, adorarle. Quizá este es un medio que Dios está haciendo porque nos estábamos olvidando totalmente de Él. Como dije, la comodidad y el bienestar de toda la humanidad en cualquier parte del mundo ya estaban cómodos. Se olvidan de que existe un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que envió a su Hijo para rescatarnos, para justificarnos delante del Padre. Romanos capítulo 4, versículo 4 al 8, yo quiero que usted lo busque también conmigo. En Romanos capítulo 4, versículo 4 al 8, dice de la siguiente manera: pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mire qué interesante. Este versículo es sumamente interesante. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Atribuye justicia a Dios sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Mire, aquí simplemente nos está diciendo que bienaventurados somos, benditos de Dios nosotros. Aquellos, dice, o sea, nosotros que hemos alcanzado, ¿sí? Cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Qué no nos ha perdonado Dios? Si creemos en Él, debemos de creer netamente y 100% en el perdón que Dios nos ha dado cuando hemos confesado y reconocido que somos pecadores. Y luego dice, cuyos pecados son cubiertos, cubiertos totalmente por la sangre de Cristo. Verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado. Esto es un pasaje maravilloso para nosotros. Perdón. Allí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10, dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué necesidad tiene Dios? Pero como nos ama tanto, el amor es tan grande, es más, Dios es amor. Dios es amor y eso es lo que nosotros debemos de apreciar, el amor divino, el amor santo de nuestro Dios. Con cuán grande amor nos ha amado Dios que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Mas él lo mostró ya. Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, su Hijo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Yo creo que con estos versículos es suficiente para nosotros meditar y pensar, en serio, cosas maravillosas, perdón de pecados, salvación, ¿sí? Dice, dice, pues mucho más estando ya justificados, ya hay justificación. O sea, aquí está la justificación que estamos hablando. Dios nos justifica en su sangre, dice, la sangre de Jesús, por él, y por él seremos salvos de la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre el mundo, verso 9, el 10, porque siendo enemigos, y eso es lo que yo hablaba al principio, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Usted no tuvo que hacer nada ni pagar nada. Fue Dios que por la muerte de su Hijo, Jesucristo, nos reconcilió. O sea, cuando dice reconcilió, quiere decir que había una enemistad. Dios estaba enojado con nosotros y según nosotros, también con Él. Pero nosotros salíamos perdiendo, seríamos perdedores en ello. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La vida de Cristo, Cristo resucitó, Él vive, Cristo vive. Dígame, ahí donde usted está, dígame, Cristo vive. Él no está muerto, Él se levantó de la tumba, Él venció hasta la muerte por usted y por mí. Y Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo por mis hermanos. Ese es el gran amor de Dios para con nosotros. Qué interesante este tercer paso, en serio. Si nosotros lo analizamos y lo miramos desde un punto de vista espiritual y de confortamiento, de valor, de decir, Dios, gracias, Dios. Yo no merezco eso de ti, pero qué bueno tú eres. Qué bueno tú eres, Dios, porque me has redimido. El libro de Tito, el libro de Tito nos enseña algo interesante. Tito escribe perdón, el apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 7, diciendo lo siguiente: para que la justificación por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Ay, esto es interesante, en serio. Pensemos nada más en este solo versículo, estas cuantas palabras que Dios nos da a nosotros, para que justificados, dice, por su gracia, la gracia bendita de Jesús. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Y por esa gracia bendita, nosotros somos justificados, dice aquí la palabra. Viniésemos a ser herederos. Una herencia se le deja siempre casi por lo regular a los hijos. Se le deja a los seres queridos, a los que se aman. Ha habido casos, ¿verdad?, que personas reciben herencia de algo, por algo que hicieron muy bueno en la vida, quizá que trataron bien a la persona, la cuidaron, qué sé yo. Pero hablando en lo espiritual, en lo hermoso de que un día nosotros vamos a estar en el cielo con Dios, este versículo nos lleva a ello, dice, de ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Un día vamos a estar eternamente y para siempre con el Señor. Debemos esperar ese día glorioso. Había un canto que decía, yo solo espero ese día en que Cristo volverá.
Y debemos esperar ese día. Esa es la esperanza gloriosa de todo cristiano. No el de hacernos ricos, no el de tener bienes, no el de tener una casa hermosa, no el de comprarnos todas las cosas que queremos. No, eso no es nada. La Biblia dice, y lo dice el apóstol Pablo, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y así volveremos allá. Nada nos vamos a llevar. Entonces nuestra esperanza gloriosa es estar un día en la eternidad con Dios disfrutando con Cristo Jesús de todas sus riquezas. Esto es lo que nos enseña Tito. Una vez más, Romanos capítulo 5, versículo 1, me dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de lo que uno haga, no por medio de lo que uno haga. Usted puede hacer muchas cosas, puede ser buen padre, buen trabajador, buen empleado, dadivoso, bondadoso, amoroso, puede dar hasta, si quiere, su sangre, su vida por una persona. No nos justifica eso. Justificados, pues, por la fe, por lo que hemos creído, por lo que nosotros creemos, tenemos paz y debemos de vivir en paz. Esa paz debe de estar en nosotros internamente. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. La gente en el mundo busca la paz diferente, ¿no? Es más, la compran con lo que han adquirido en dinero. Nosotros no. Cristo ya pagó el precio con su sangre. Y Él dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios el Padre. ¿Sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de pensar y meditar un ratito que deberíamos de quedarnos a veces hasta quietos, deberíamos de tomar de vez en cuando unos minutos y sentarnos tranquilamente en un parque, en la sala de su hogar, en su carro, en un descanso de su trabajo y pensar, qué hermoso es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Dios. Él nos ha justificado por la fe, o sea, por el creer en Cristo Jesús. Sí, esa es la esperanza gloriosa de nosotros, los hijos de Dios. Compártala. Mire, ahorita en las redes sociales se está hablando mucho de los últimos tiempos. Se está hablando de que el fin ya está por llegar. No, no, el fin todavía no va a llegar. No, es necesario que Cristo venga, pero la venida de Jesucristo está pronta. Y después de eso vendrá la gran tribulación. Vendrá el anticristo. Vendrán muchos sufrimientos a la humanidad. El libro de Apocalipsis nos lo revela eso. Amados hermanos, estemos atentos. Pero quiero llevarlos a un pasaje en el Antiguo Testamento, muy hermoso este pasaje en Isaías capítulo 53. Es un pasaje maravilloso, Isaías 53. Yo los quiero llevar allá para que vean lo que dice el profeta Isaías, que realmente Isaías es uno de los profetas mayores, que él profetizó mucho sobre nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 53, ¿sí? El versículo 11. No voy a leer todo el capítulo, pero mire lo que dice Isaías en el versículo 11 de Isaías 53. Si usted tiene su Biblia, búsquelos, apúntelo. Luego lo lee si quiere, o lo vuelve a mirar este video. Pero dice así, ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, dice Dios Padre, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:11. Verá el fruto. ¿Qué fruto? De su muerte en la cruz. Jesús un día va a ver el fruto. Cuando Él vuelva en su venida, Él va a mirar a todos aquellos que hemos alcanzado la salvación por la fe en Él, que hemos sido justificados delante del Padre por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley. Verá el fruto, dice, de la aflicción de su alma. Ahora, eso hay que entenderlo. El Señor Jesucristo sufrió mucho por nosotros. Él fue muy afligido. Él sufrió bastante. Él sufrió lo que nosotros deberíamos sufrir. Nosotros deberíamos de haber caminado la vía dolorosa. Nosotros deberíamos de haber llegado al Calvario y ser crucificados.
y ser ridiculizados. Cómo se burlaron de él, cómo echaron suerte sobre sus ropas, cómo le pusieron esa corona de espinas, cómo le escupieron, le abofetearon, todo lo que él pasó. Eso lo merecía usted y yo, por ser pecadores. Pero Cristo quiso hacerlo por usted y por mí. Hermano, hermana, glorifique a Dios. Sea agradecido. No piense que todo lo que usted tiene, incluyendo la salvación, usted se la ha ganado con su trabajo y porque usted es bien bueno o buena. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Lo dice Isaías. Yo creo que sí es bueno pensar, porque Jesús quiere ver el fruto de su aflicción en usted y en mí. Mantengámonos firmes. No tengamos miedo. ¿Se acuerda de aquel mensaje que yo prediqué en la iglesia que, o creo que lo mandé escrito, saldremos ilesos? Vamos a salir ilesos de esto. No vamos a pasar la gran tribulación si somos fieles al Señor. Pero si nuestra fe flaquea y empezamos a tambalearnos y empezamos a vivir de una manera incorrecta, a olvidarnos de que Dios es Dios. Ah, viene el viernes, el día de la oración. No, hombre, y al cabo el pastor no se da cuenta. No, yo no me tengo que dar cuenta. El que se da cuenta es Dios, yo no. ¿Y por qué vamos a orar? ¿Nomás orar para qué? Vamos a orar por todo lo que está pasando y porque Dios nos guarde y nos siga cuidando. Ah, no, pero el domingo yo no voy a la iglesia, al cabo ahorita está el distanciamiento, yo no quiero pasar todo ese proceso, mejor me quedo en mi casita. Si usted no tiene una deficiencia médica y se queda en su casa, qué triste, no somos agradecidos. Jesús verá el fruto de su aflicción, pero no en usted, si usted está haciendo eso. Y quedará satisfecho, dice, cuando Él la vea. Dice Isaías 53. Por su conocimiento justificará, dice mi siervo, dice Dios. Jesús es el siervo de Dios. Es como un siervo para Dios, su propio hijo. Justificará a mi siervo justo, él es justo a muchos y llevará las iniquidades, los pecados de nosotros. Nosotros somos los que hemos pecado ante el Padre y Jesús ha pagado el precio. Creo, hermanos queridos, que esto es para valorar sinceramente la salvación que hemos obtenido gratis. O sea, a nosotros no nos ha costado. ¿A quién le costó? O a Jesucristo. Pagó un precio muy alto. Entonces yo creo que debemos de valorarla. En el libro de Filipenses, capítulo 3, vamos a leer del versículo 7 al 11. Búsquelo en su Biblia. Búsquelo. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al 11. Dice así. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Verso 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Usted está adquiriendo el conocimiento de Cristo Jesús. Pero usted perdió ahorita una hora, un tiempo que es precioso para usted, en que podía haber ido a jugar fútbol con sus amigos, o podía quedarse una hora más en el trabajo, o podía, qué sé yo, llevar el carro a arreglar, usted mismo arreglarlo y no pagarle a nadie. No, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Usted está adquiriendo conocimiento en Cristo Jesús. Por su palabra, no por mí, por su palabra que yo le muestro. ¿Sí? Y luego dice lo siguiente, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está haciendo usted para ganar a Cristo? No para ganarse el cielo y la salvación, no, esa ya es suya si usted creyó en Jesucristo, pero para ganar a Cristo. O sea, para que Cristo esté siempre con usted, para que usted pueda hablar de Cristo y la gente vea en usted esto.
Interesante. Versículo 9. Y ser hallado en él, ¿en quién es él? Jesucristo. No teniendo mi propia justicia. No busque justificarse, no nos vamos a poder justificar delante del Padre. No vamos a poder, amados hermanos, no vamos a poder. Esto nos debe de preocupar. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y poder a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oh, no, nadie queremos pasar eso. Eso no lo queremos pasar, por eso no, a veces nos retractamos. No, no, no. Yo doy gracias a Dios porque en todos los años que tengo de cristiano, la verdad, puedo entender a aquellos que a veces flaquean porque yo flaqueé. Y alguien a veces siempre me ayudaba y me dejaba yo ayudar. Pero a veces nosotros queremos aconsejar a un hermano y decir, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas triste? El Señor es el mismo, Él no cambia, no cambies. Y se enojan y se sienten mal y no quieren que nadie les diga nada. No, para eso somos. La Biblia dice que debemos exhortarnos los unos a los otros. ¿Sí? Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Porque el verso dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si en alguna manera. La única manera que resucitaremos de los muertos es cuando Jesucristo venga. ¿Lo está esperando? ¿Lo estamos esperando? Sea la gloria. Qué bueno. Estos versículos es un resumen. Las buenas obras no satisfacen las exigencias de la ley de Dios, pues ella exige, la ley exige sentencia de muerte por nuestras transgresiones. La ley lo exige. Y por las obras de la ley nadie es salvo. Dios vino en el... Mire esto, mire, esto es importante. Dios vino en auxilio del hombre, también de la mujer. Enséñele a nuestros hijos, porque Dios viene en su auxilio también de ellos si ya son adultos, si ya son personas que ya desarrollan y que usted sabe que ya están pecando. A veces decimos, no, mi hijo es tan santo que no hace nada. No, no, no. Déjame decirle, hay niños muy pequeños que ya saben lo que es pecado. Ya saben lo que es ofender, ya saben lo que es lo malo. Y cuando ya tiene conciencia la persona de lo bueno y lo malo, ya conoce el pecado. Dios vino en auxilio del hombre y como dije también de la mujer, enviando a su Hijo Jesús para que como hombre justo ante la ley muriese en nuestro lugar. Para que ante la ley Cristo Jesús muriese en nuestro lugar. Tu lugar, mi lugar. Mire, segunda de Corintios. Quiero llevarlo a segunda de Corintios capítulo 5, que dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios 5:21. Búsquelo en su Biblia. Interesante. Dice así, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado. Todo hombre nacido en este mundo de mujer y de varón, somos pecadores. Jesús no. Jesús es hijo de María y fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Dios mismo puso a la criaturita en el vientre y allí puso a su Hijo Jesucristo. Y cumplido el tiempo, Él llevó a cabo la obra que Dios anhelaba de nosotros que cumpliésemos, que no pudimos. No pudimos. Entonces nosotros en este versículo vemos el que no conoció pecado. Él no conoció el pecado.
Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, debemos de valorar esto. Yo creo que es importante que lo valoremos. Yo espero que nosotros comprendamos cuán grande, en serio, es el amor de Dios para con nosotros. Y estoy hablando del amor del Padre, porque el Padre que nos creó, que nos dio vida, de quien recibimos todas las cosas, dio lo más hermoso que él tenía, su Hijo, para justificarnos a nosotros. Y nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, porque hemos creído. Dele gracias a Dios por ese momento en que alguien a usted le habló de la palabra de Dios y usted dijo, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Muchas personas aceptan a Cristo y después no vuelven a saber nada de Cristo. Si alguien mira este video, sea en YouTube o en Facebook, acuérdese que un día usted aceptó a Cristo, pero necesita continuar escudriñando la Escritura, porque las Escrituras nos informan correctamente a dónde vamos, de dónde venimos y quién ha pagado el precio para que nosotros lleguemos a un día estar en el cielo y vayamos a ser resucitados. Si Cristo no viene antes, si morimos antes, vayamos a resucitar de entre los muertos para ser justificados delante del Padre. Justicia nuestra es Jesús en nosotros. Sea sincero, ¿usted ama a Jesús? Guardo este silencio porque es como para pensar, sinceramente, amo a Jesús, respeto a Jesús, hago lo que dice su palabra, me someto, soy obediente a su palabra, no se someta a mí como pastor o a un pastor o a una denominación, no, sométase a Él, primeramente a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, a su palabra, a lo que Él dice, y deje que el Espíritu Santo de Dios lo guíe a todo bien. No andemos en una religión, no seamos religiosos, seamos creyentes, convertidos, no convencidos nada más. Les animo, amados. Sea mis hermanos, hermanas, sea quien sea, les animo. Yo espero que nosotros comprendamos cuán grande es el amor de Dios. Ya entendimos las condiciones de la salvación primeramente. Y como segunda cosa, ya hemos visto que nos reconcilió. Y eso que no doy todos los pasajes bíblicos que existen en la palabra de Dios, nos tomaría muchísimo tiempo desarrollar cada uno de los versículos que nos hablan de esta salvación hermosa, de que nos hablan de esta reconciliación, que nos hablan de esta justificación como tercer paso. Hoy entendamos la justificación. Nosotros no nos podemos justificar por nosotros mismos. Debemos de entenderla. Pero ¿a qué precio la obtuvimos? Nosotros solo con tan solo que creamos en su Hijo y lo alabemos, lo adoremos, lo reconozcamos, ya la tenemos. Cuán grande es nuestro Dios todopoderoso, nuestro Padre todopoderoso. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, que Dios nos bendiga. Ya conocemos las condiciones de la salvación. Ya reconocemos un poquito sobre la reconciliación, quizá lo básico, lo importante para mantenernos firmes y no decaer en nuestra fe. Ahora tenemos la justificación. La próxima semana vamos a ver la regeneración. Eso es un paso muy importante en la vida de un creyente. Hay personas que, y eso lo voy a tratar la semana que entra, hay personas que se regeneran entrando en algún programa y vuelven a caer. Y se regeneran y vuelven a caer. Muchos se regeneran bien, depende de lo que sea. Pero la regeneración que obtenemos por creer en Jesucristo es otra clase, es otra cosa. Lo otro es físico, lo que nosotros obtenemos es espiritual y se revela, se manifiesta también físicamente en nosotros, pero viene de Dios. Eso lo veremos la semana que entra.
Yo doy gracias a Dios por los fieles, hermanos creyentes, que estando en este medio de la pandemia, son fieles a escuchar y escudriñar las escrituras. Es tu deber, es mi deber. Es como dice la Biblia, es el pan nuestro de cada día, la palabra de Dios. Si usted se alimenta 3 veces al día, yo creo que la palabra de Dios la debemos de mirar 3 veces al día. Debemos de tener una relación con Dios. Dios les bendiga, hermanos. Guarden la distancia, guarden sus vidas, cuiden sus vidas, sí, pero confíen en que Él es quien está siempre con nosotros. Cúbrase, lávese sus manos siempre, protéjase, no juegue con la vida suya. Se pagó un precio muy alto y a lo mejor Dios tiene planes maravillosos para usted. A lo mejor Dios lo quiere usar a usted para que usted salve a su primo, a su hermano, a su tía, a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo. Nomás pregúntele así ligeramente a alguien que usted conoce. Oye, ¿eres salvo? ¿Tú crees que vas a ir al cielo? Porque si usted va a ir, no lo deje atrás. No lo deje atrás porque a lo mejor usted lo va a mirar desde el cielo allá abajo en el abismo. No sé si Dios me va a permitir eso, no lo sé. Pero hay una metáfora en la Biblia del rico y Lázaro. Se la dejo de tarea. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que pasen muy buenas noches, que descansen. Les animo a que el viernes estemos orando de las 7 a las 8 de la noche, ¿sí? Por todas las necesidades que surgen a veces. Y si tienen necesidades, envíelas para que así todos podamos estar orando. Pero oremos por esta nación que está creciendo la pandemia. Oremos por este estado donde vivimos, que es uno de los que está mejor ahorita, aquí en Illinois. Oremos. Oremos por la iglesia, oremos por los hermanos, oremos por aquellos que están enfermos, oremos por los que tienen alguna deficiencia o alguna enfermedad, alguna condición que les puede dañar. Manténgase en su hogar, cuídese, protéjase, guarde la distancia, póngase su tapabocas. No nos cuesta nada, hay que someternos a las leyes terrenales. Si hacemos esto, usted me protege a mí y yo lo protejo a usted. Que Dios lo bendiga. Que Dios los bendiga a todos, hermanos y hermanas. Jóvenes, señoritas que están mirando esto, que son humildes y obedientes a sus padres. Los niños, se les extraña a todos, pero primero Dios, si Él lo permite, nos volveremos a reunir y si no, en el cielo vamos a disfrutar todos juntos. Que pasen buenas noches, Dios les bendiga, les saluda una vez más su amigo y hermano Pastor Guillermo Reyes de la Iglesia de Cristo en Palatine de la Alianza Cristiana y Misionera. Bendiciones, hermanos varones, los espero también el sábado para gozarnos un ratito. Que Dios les bendiga. Dios.